Bien, analizando nuevamente el programa que nos dieron a revisar, tenemos que nuestra librería, el módulo, sus parámetros, que es el formal o los formales y los actuales. Tenemos la función main, donde abre y cierra, igual en los módulos. Y bueno, ya vimos que el resultado final fue 6. Continuando con la lectura, dice main es de hecho una función como otro cualquiera, por lo que también se almacena en la pila. Es la primera función llamada a ejecutarse el programa. Devuelve un entero al sistema operativo. Si el programa va bien, se devuelve 0. Puede indicarse incluyendo un return al final del main, antes de cerrar la llave. Si el programa no va bien, debe devolver un entero distinto de 0. Ejemplos de funciones mal codificadas. Tenemos un módulo llamado f de tipo entero con su parámetro igual de tipo entero llamado n. En el return tenemos n más 2. Print, tenemos el print, la impresión en pantalla, y aquí dice nunca se ejecuta, o sea, este print nunca se va a ejecutar. Y aquí dice, la función f devuelve n más 2. Y aquí está en la especificación, ¿no? Dice, si el programa va bien, devuelve 0. Y aquí va a devolver n más 2. Entonces, si no va bien, va a devolver algo distinto de 0 y va a terminar. Ya no va a ser nada más. Por ello aquí dice, y termina. Nunca ejecuta el print. O sea, la impresión en pantalla nunca se va a ejecutar. Y ahora revisemos el módulo factorial. Y todo aquí aparenta que está bien. Hasta que aparecen estas llaves. Si ustedes revisan el programa de la función factorial, que fue uno de los primeros que hicimos, después del for, después de los paréntesis, se le asignan inmediatamente los valores, ¿sí? Y se le hace un llamado mediante la función my a factorial, enviándole una copia el valor de el parámetro n, según cómo se nombre en el main. Y bueno, mientras esté esto, va a ocurrir ahí un error. Si ustedes quieren sacar el factorial de un número, y eso es un error. Dice, la función factorial devuelve el valor de auxiliar sin terminar el for por esos paréntesis. Bueno, un pequeño error. Después viene un módulo llamado SPAR. Y aquí en el if dice n es diferente o el residuo, más bien el residuo de n sobre 2 es igual a 0, entonces devuelve 1. Dice la función SPAR no tiene return si la condición es falsa. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está enviando, según
la especificación acá, dice, si el programa no va bien, va a devolver un entero distinto de 0. O sea, quiere decir que si esto debe de estar funcionando bien, debería de agregar 0. ¿Sí? O sea, si no va bien. Si el residuo no es 0, entonces esto es correcto. Pero si el residuo es 0, entonces debe de regresar un 0, ¿no? O sea, algo que sea contrario a lo que se está viendo aquí. ¿Vale? Bueno, en el módulo es primo tenemos un parámetro entero llamado n y todas las asignaciones, sentencias y el retorno. Dice la función es primo, la condición if es verdadera. O sea, esto es verdadero. El for no termina. O sea, ¿en dónde va a terminar? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Vale? Continuemos. En lo posible, no introduzca sentencias return en varios sitios distintos del cuerpo de la función, cuidando de no tener más de una salida, como lo indica uno de los principios de la programación estructurada. La instrucción return deberá dejarla al final de la función. Revisemos este ejemplo. Tenemos la función main y un programa ya codificado y tiene sus variables de tipo double llamado lado 1, lado 2, hipotenusa e i. Tenemos un for y todo esto va a aparecer en pantalla. ¿Sí? Esto de aquí. Dice, introduzca el primer lado. Se va a guardar en memoria, en la variable lado 1 y lado 2, ingresando el segundo lado. Posteriormente vamos a llamar a la función hipotenusa y le vamos a mandar lado 1 y lado 2. Esto va a imprimir la hipotenusa es el valor de la hipotenusa. Y bueno, como aquí se le hace la llamada a hipotenusa, aquí antes se tiene que poner el módulo hipotenusa. ¿Sí? Bueno, ahí está. Vamos a ver aquí abajo. Sería mejor que el código de la función principal quedara de la forma siguiente. Es prácticamente lo mismo. Y tenemos aquí una función llamada presentación. ¿Sí? ¿Y por qué hacen esto? Porque aquí sí se dan cuenta que esto es como lo que aparece primero en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Para que se reduzca esa parte, pues lo que hacen es poner todo lo que va en presentación, todo esto, ¿sí? en esa función o en ese módulo. Y aquí está, presentación. Presentación es un procedimiento,
O sea, no devuelve ningún valor. Aquí vamos a revisarlo. O sea, aquí no hace operaciones ni nada, solamente muestra algo en pantalla y se acabó. ¿Vale? Entonces se le puede llamar de tipo void con el nombre presentación, y como no regresa nada se puede quedar en vacío y se le asigna todo lo anterior, ¿sí? Todo esto. Y ya. Dice, en este ejemplo, presentación es un módulo que resuelve la tarea de realizar la presentación del programa por pantalla. Observe que presentación dentro de acá no devuelve ningún valor, como por ejemplo las funciones sqrt, hipotenusa, ¿sale? Todas esas funciones sí devuelven algo, porque por ejemplo sqrt saca la raíz de algún número, hipotenusa pues calcula eh, los lados de algún triángulo o algo. Por eso su llamada constituye una sentencia y no aparece dentro de una expresión. Al igual que comentamos en las funciones, el programador debe identificar procedimientos antes de escribir las líneas de código. Y bueno, tipos de módulos. Tenemos funciones, dice, son módulos que devuelven un valor en la misma llamada. No constituyen una sentencia del programa, sino que han de formar parte de las expresiones. Ejemplos: sin real, sea un valor real, ese QRT o la raíz debe de ser real. La función POW tiene que tener dos números reales, ¿sí? O dos parámetros reales. La hipotenusa puede ser un parámetro real, ¿sí? Procedimientos son módulos que no devuelven ningún valor de llamada, constituyen una sentencia del programa. Ejemplos de ellos: el system, ¿sí? El rand de la biblioteca stdlib y la presentación.